Seguimos entonces ahora con la segunda parte del seminario de metabolismo de glúcidos 2 y vamos a ver la vía de las pentosas fosfato. Volviendo a nuestra diapositiva que nos ha guiado durante todo estos seminarios, estos últimos seminarios, vemos que uno de los destinos de la glucosa 6-fosfato en la célula es su oxidación vía la vía de las pentosas fosfato. Esta vía de las pentosas fosfato es una vía que se encuentra en todos los tejidos, es especialmente activa en órganos esteroideogénicos, como ser la corteza adrenal o las gónadas, y glándula mamaria, hígado, tejido adiposo y eritrocitos. Esta vía de las pentosas fosfato es una vía citosólica que está presente en todas las células, como lo dije recién. Su sustrato es la glucosa 6-fosfato y sus productos son, por un lado, el NADPH, que nos va a dar el poder reductor citosólico para procesos de biosíntesis reductoras, y la producción de ribosa 5-fosfato, que va a ser un sustrato para la biosíntesis de nucleótidos. Estos nucleótidos que van a formar parte de ácidos nucleicos, ATP, CoA, NAD, FAD y otros. Los tejidos en los cuales se activa esta síntesis, en el caso del adiposo, del hígado, de la glándula mamaria y de la corteza adrenal, porque tienen alta actividad biosintética, en especial de lípidos, ácidos grasos y esteroides. En cambio, en los eritrocitos, esta vía va a ser utilizada para la producción de NADPH necesario para reducir al glutatión, que ahora ya en un minutito vamos a ver cuál es su función. Esta vía consta de dos fases. Una fase oxidativa, que es irreversible y reguladora, que acá está marcada en violeta, y una fase no oxidativa, que es reversible e interconvierte los monosacáridos. La fase oxidativa es la que produce el NADPH y ribulosa 5-fosfato. Empieza con la oxidación de la glucosa en su carbono 1, mediante un intermediario se oxida a ácido carboxílico el ácido 6-fosfoglucónico o 6-fosfogluconato. Al oxidarse este carbono 1 de la glucosa 6-fosfato, se reduce una molécula de NADPH. Este 6-fosfogluconato vuelve a oxidarse mediante una decarboxilación oxidativa a ribulosa 5-fosfato y dióxido de carbono. O sea, este carbono, fíjense, pasó de aldehído, ácido, dióxido de carbono. En este proceso oxidativo obtenemos una segunda molécula de NADPH. Luego, esta ribulosa 5-fosfato va a ser modificada por dos enzimas diferentes. Una que es la fosfopentosa isomerasa, que la isomeriza a ribosa 5-fosfato. Fíjense, acá pasamos de un grupo ceto a un grupo aldehído. O si no, puede ser modificada por una fosfopentosa epimerasa, que lo que hace es epimerizarla a silulosa 5-fosfato. ¿Se acuerdan que epímeros son aquellos monosacáridos que difieren solamente en la conformación de uno de sus carbonos asimétricos? En este caso es este carbono, que es el carbono 3. ¿De qué depende que sea atacada por una u otra enzima? Y de las necesidades de la célula. La ribosa 5-fosfato va a ser utilizada, como recién lo dijimos, para síntesis de nucleótidos. Y la silulosa 5-fosfato va a ser utilizada en la fase no oxidativa para la interconversión de monosacáridos. Y también
la ribosa 5-fosfato va a ser sustrato de la fase no oxidativa. Por otro lado, la celulosa 5-fosfato es un potente regulador del metabolismo de glúcidos. Y esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos los seminarios de integración metabólica en la segunda parte del año. Bueno, entramos a la fase no oxidativa. Fíjense, acá tenemos la ribulosa 5-fosfato, dos moléculas, una mediante la isomerasa pasa a ribosa 5-fosfato, mediante la epimerasa silulosa 5-fosfato. Estas ribosas son modificadas por dos enzimas. Una enzima que es la transcetolasa, que transfiere unidades de 2 carbonos, y otra es la transaldolasa, que transfiere unidades de 3 carbonos. Entonces, comenzando con 2 unidades de 5 carbonos por la transcetolasa, vamos a obtener una de 3 y una de 7. Esta unidad de 3 y 7 por una transaldolasa que le transfiere 3 unidades de carbono desde el C7 al C3 me va a dar una unidad de C6 y una de C4. Y por último, esta unidad de 4 carbonos, que es la eritrosa 4-fosfato, se reacciona con otra ribulosa 5-fosfato, celulosa 5-fosfato, y por la transcetolasa me va a dar una fructosa 6-fosfato, 6 carbonos, y un gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Acá lo tienen muy esquematizado. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? ¿Cuál es la suma de todo esto? Y bueno, simplificamos los carbonos 3, carbono 7 y carbono 4, y nos queda que 3 pentosas 5-fosfato nos va a dar 2 hexosas 6-fosfato, en este caso va a ser fructosa 3-fosfato, y una triosa 3-fosfato. Ustedes fíjense que hasta ahora siempre que hemos visto una vía, vemos dónde se encuentra, cuáles son sus sustratos, cuáles son sus productos, cuál es su importancia. Y algo que también siempre vemos en todas las vías metabólicas es cuál es su regulación. En este caso, la regulación de la vía de las pentosas fosfato se va a dar a nivel de la reacción catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o sea, en la fase oxidativa de esta vía. ¿Y cómo está regulada? Y por la disponibilidad del sustrato NADP oxidado. O sea que si yo tengo alta concentración de NADPH, acá voy a inhibir a esta enzima. Si yo consumo mucho NADPH porque hay activos procesos biosintéticos, va a aumentar la concentración de NADP oxidado y va a aumentar la velocidad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, con lo cual aumenta la velocidad de la vía de la pentosa fosfato. Bueno, esta vía de las pentosas fosfato, ustedes fíjense que está integrada con otras vías, sobre todo con la glucólisis y con la gluconeogénesis. ¿Por qué? Bueno, fíjense acá, nosotros partimos de la glucosa 6-fosfato y vía la vía de las pentosas fosfato, que es lo que habíamos hablado recién, llegamos a fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, ya se los explicó Marina en el seminario pasado que tanto fructosa 6-fosfato como gliceraldehído 3-fosfato son productos de la vía glucolítica. O sea que hay una muy estrecha relación entre la glucólisis y la fase no oxidativa de las vías de las pentosas fosfato. Y como esta fase de la vía es reversible, de acuerdo a qué es lo que yo esté consumiendo, por ejemplo, si yo estoy sintetizando nucleótidos y consumo ribosa 5-fosfato, toda esta vía va a estar desplazada hacia la formación de ribosa 5-fosfato, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles son las necesidades celulares,
van a ser los productos de la vía de las pentosas fosfato. Por ejemplo, supongamos que tenemos células en división activa, tejidos altamente proliferativos. Voy a necesitar mucha síntesis de ácidos nucleicos. Para eso voy a necesitar activa síntesis de nucleótidos. Para eso, ¿qué es lo que voy a necesitar? Ribosa 5-fosfato. Entonces, la que va a estar activa en la vía de las pentosas fosfato es la rama no oxidativa, la que interconvierte azúcares. ¿Por qué? Porque yo a partir de glucosa 6-fosfato obtengo fructosa 6-fosfato por la isomerasa, por la misma enzima que actuaba en la glicólisis, y esta glucosa, fructosa 6-fosfato con gliceraldehído 3-fosfato, como hablábamos recién, lo mismo que les explicaba recién para el otro lado, vamos a terminar sintetizando ribosa 5-fosfato. Y al no estar activa la rama oxidativa de la vía de las pentosas fosfato, no voy a tener descarboxilaciones. O sea que de 5 glucosa 6-fosfato, 30 carbonos, 5 por 6, 30, voy a obtener 6 ribosa 5-fosfato, 6 por 5 también 30. Y no voy a perder carbonos por descarboxilación. Otra modalidad es cuando hay un requerimiento tanto de NADPH como de ribosa 5-fosfato. O sea, esto que puede ser una célula que se esté dividiendo y que esté creciendo también, que haya síntesis de lípidos porque hay síntesis de membranas, síntesis de proteínas. Entonces, en este caso, vamos a tener la rama oxidativa de la vía de las pentosas fosfato y la acción de la isomerasa. Entonces tenemos que glucosa 6-fosfato más 2 NADP más agua me va a dar ribosa 5-fosfato más 2 NADPH más 2 protones más dióxido de carbono. En este caso voy a tener activa la rama oxidativa, como dice acá, de la vía de la pentosa fosfato. Una tercera modalidad es en células que tienen activa síntesis, como les decía recién, sobre todo de lípidos y sustancias lipofílicas que son bien reducidos, que tienen un amplio requerimiento de NADPH. En este caso vamos a tener muy activa la rama oxidativa de la vía de las pentosas fosfato y la fase no oxidativa va a ser utilizada para regenerar la glucosa 6-fosfato nuevamente y que pueda seguir siendo oxidada. Por lo tanto, acá vamos a tener una oxidación completa de la glucosa a dióxido de carbono y un alto rendimiento de NADPH. Por último, en esta modalidad, que es la modalidad 4, es cuando hay requerimiento tanto de NADPH como de ATP, que puede ser perfectamente para procesos biosintéticos. En este caso, por rama oxidativa, la glucosa 6-fosfato produce NADPH, ribulosa 5-fosfato, y aquí van a la fase no oxidativa, lleva las monosacáridos hacia gliceraldehído 3-fosfato para que por glucólisis se sintetice piruvato y ATP. Esto es en el citosol. Entonces, fíjense que de acá, de glucosa, vamos a obtener piruvato y NADPH. En este esquemita les muestro lo que les decía recién. Fíjense en este caso si hay síntesis de nucleótidos, vamos a tener la fase oxidativa y en la no oxidativa directamente solo la isomerasa. Si necesitamos síntesis de NADPH, se va a regenerar la glucosa 6-fosfato. Y en este caso, cuando estamos sintetizando piruvato, que es el que les comenté recién, este piruvato puede ser oxidado aeróbicamente, entra a la mitocondria y por piruvato deshidrogenasa
el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y acá tenemos una obtención mucho mayor de ATP y energía. Bueno, ¿para qué se utiliza este NADPH? Algo ya lo dijimos. Hasta ahora dijimos dos cosas. Por un lado, para la reducción del glutatión. Por otro lado, como fuente de poder reductor para la biosíntesis, que esto en el seminario que viene ya se los va a explicar mucho mejor la doctora Sabina Maté, que les va a dar el seminario de lípidos. Pero no solamente para esto se utiliza el NADPH. También se utiliza en procesos de detoxificación, como poder reductor para oxidar y hacer hidrofílicas a ciertas sustancias que son nocivas para el organismo, que esto ya lo vamos a ver al finalizar este curso. Por otro lado, también es utilizado como sustrato para un estallido respiratorio en fagocitosis. Esto lo utilizan los macrófagos para combatir las bacterias. Y otro que vimos ya en el seminario de transducción de señales, se utiliza para la síntesis del óxido nítrico, que nosotros lo vimos en este contexto, como relajador del músculo liso. ¿Y cuál es la importancia del glutatión? Bueno, cuando el oxígeno no es completamente reducido, se producen sustancias reactivas del oxígeno, que como su nombre lo indica, son altamente reactivas, o sea, son sustancias que oxidan y dañan tanto a las proteínas como fosfolípidos de membrana, como DNA, y dan lugar a la lisis celular. Entonces, nosotros tenemos mecanismos de defensa contra esos ROS y son eliminados por acción de peroxidasas que requieren glutatión reducido. Acá tenemos un esquemita, fíjense que el glutatión está en sus dos estados, en su estado oxidado y en su estado reducido. Para que sea reducido necesito que la glutatión reductasa utilice NADPH como poder reductor. Y esta glutatión reductasa, la glutatión peroxidasa va a reducir al peróxido de hidrógeno a agua, que es una sustancia absolutamente inocua. Este NADPH proviene de la vía de las pentosas fosfato por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Una deficiencia de esta enzima genera sensibilidad al daño oxidativo. Y esto es muy importante a nivel de los eritrocitos, porque los eritrocitos no tienen recambio de proteínas. Ustedes saben que al no tener núcleo, no tienen transcripción, solamente lo que tienen es traducción y de las cadenas de las globinas, ¿no? La alfa y beta globina. Y encima, en ese tipo celular, la presión parcial de oxígeno es muy alta y el ambiente es muy oxidante. Entonces, una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es muy perjudicial. Este NADPH, que regenera el glutatión e impide el estrés oxidativo, fíjense que en el caso de que haya una respiración mitocondrial, radiaciones ionizantes u otros estresores, digamos, de estrés oxidativo, se producen primero un radical superóxido y al incorporar protones se produce el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, por la glutatión peroxidasa, como les decía recién, es reducido a agua. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo esta defensa antioxidante de la glutatión peroxidasa, este peróxido de hidrógeno va a seguir generando otros radicales libres que son todavía más reactivos que el peróxido de hidrógeno, llegando a un daño oxidativo a lípidos, proteínas, ADN, etc. Fíjense que uno de los estresores que les marqué es la divisina, y esto fue a propósito, que está marcado con un cuadradito verde, porque
lo van a encontrar en una de las preguntas de la guía de trabajos prácticos. En el eritrocito, saben ustedes que consume solamente glucosa por vía glucolítica, entonces esta glucosa 6-fosfato puede entrar a glucólisis o a la vía de las pentosas fosfato. Ahora, ¿qué pasa si hay una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Va a haber una deficiencia en la producción de NADPH, con lo que va a haber una deficiencia en la reducción del glutatión y una acción deficiente también de la glutatión peroxidasa. Entonces, se acumulan las sustancias reactivas del oxígeno. Estas sustancias reactivas del oxígeno reaccionan con la hemoglobina, con el hierro de la hemoglobina, produciendo metahemoglobina, y esto precipitan en unos cuerpos que son los cuerpos de Heinz. Por otro lado, estas sustancias reactivas de oxígeno, estos ROS, también van a atacar a la membrana del eritrocito y a otras proteínas, produciendo la hemólisis. Fíjense que el estrés oxidante de infecciones, ciertos fármacos y habas verdes, que acá otra vez está el cartelito verde porque también se encuentra planteado en el mismo problema que les hablaba recién, producen la hemólisis por ruptura de los eritrocitos. Para completarlo, acá les dejo un mapa conceptual de la vía de las pentosas fosfato para que ustedes tengan para estudiar, para repasar, para hacer autoevaluación, para ver si entendieron todo el seminario y para que me lo pregunten en las clases que estamos dando de consulta online.